Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Museo de Arte de Tlaxcala y me acompaña el maestro Teodulo Rómulo, maestro de maestros, con una gran propuesta el día de hoy en este recinto artístico en el estado de Tlaxcala. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por venir aquí a tener una plática amena sobre mi trabajo que espero les agrade a todo mundo, desde un niño hasta un ancianito, jóvenes. Y pues es una propuesta de invitarlos que vengan, que vean y que opinen sobre pues lo que está aquí en este museo. Entonces, hay dos versiones que tengo en mi trabajo. En cuestión de técnica, en esta sala hay pinturas al óleo y en la otra sala hay pinturas, o más bien dibujos a tinta china. Hay dibujos de hace más de 50 años que empecé a dibujar, a expresar algo que me motivaba a dejar una huella de lo que vi, de lo que sentía, de las impresiones que tuve al inicio de mi carrera. Muy bien, maestro, pues es un gusto para nosotros poder estar en esta charla y en esta entrevista con usted. ¿Cómo iguió usted su camino por la pintura? ¿Cuántos años tenía? Bueno, para empezar, yo nací en San Bartolo Matlalocán, municipio de Tetla. Fui campesino, cuidaba toros, gallinas, y fue la primera, se puede decir, introducción al conocer la naturaleza. Pero antes de eso, yo siempre digo una anécdota cuando nací. Yo nací en la vil tierra, en el Tepetate, cuando mi madre dio a luz. Era muy pobre, no había nada, entonces fui a buscar a una tía para que le asistiera, porque ya tenía los dolores. Entonces mi tía fue a buscar a una persona que le ayudara al parto. No la encontró, mi madre ya estaba en la casa de mi tía, y pues con los dolores, me imagino lo que tiene una mujer para dar a luz. Entonces viene mi tía y mi madre ya estaba tirada en el suelo acostada, ya con el chamaco, bataleando que era yo. Entonces, y era el vil suelo, o sea, no había ni petate ni nada, sábanas. Entonces de ahí nací. Entonces por eso siempre he dicho que mi otra madre es la tierra, porque realmente fue el primer contacto que tuve en este mundo. Y de ahí se me quedó grabado esas escenas, esa me imaginaba cómo fue. Y yo creo que desde ese momento de pensar o imaginarme, se me ha desarrollado una memoria que siempre he guardado, y después más grande cuando conviví con los animales, la naturaleza. Algo se me quedó y lo interpreto ahora en mi trabajo en la pintura. Y cuando realmente inicié ya grande, ya tenía como 23 años cuando me inicié realmente en la academia. Y antes de eso, de estar en la academia, me gustaba dibujar. Dibujaba en cuadernos, en cualquier superficie. Y todavía tengo dibujos de esa época, de antes de entrar a la academia. Muchas veces me iba yo al cerro en México, ya estaba viviendo allá, y me iba a caminar al campo allá por Satélite, por San Mateo, al poniente de la Ciudad de México, y veía los paisajes del Valle de México, que no había tanta contaminación. Y me emocionaba, pues yo decía, me gustaría pintar, nada más hasta ahí llegaba. Y pues este, pasa el tiempo. Antes de eso, pues éramos muy pobres, trabajábamos en la casa, teníamos una herrería, pues, soldaba puertas, soldaba cualquier cosa, teníamos un taller de bicicletas. Entonces dije, pues yo quisiera aprender realmente a pintar, tenía esa ilusión, pero no podía, pues, no tenía ninguna información, no tenía nada, no teníamos nada. Entonces, en el camino de mi vida fueron transcurriendo pues
experiencias que fui viviendo cotidianamente a través del tiempo. Entonces, terminé la escuela a los 19 años, la secundaria. Y después quise estudiar en el poli. Estuve 6 meses en el poli estudiando. Siempre reprobaba, no tenía pues buenas calificaciones. Después me dio por irme a Guadalajara. Quise ser piloto. Hice mis exámenes, no los pasé por falta de cultura general y una buena carta de recomendación. Entonces, ¿qué hice después? Vuelvo a casa, sigo trabajando en el taller de herrería, pero tenía esa inquietud de aprender a pintar. Un día voy al centro de la ciudad y de regreso paso por la calle de Academia. Entonces descubro ese edificio, yo no sabía qué era. Entonces entro al patio, empiezo a ver, pues, a curiosear, ¿no? Descubro que había una ventana muy grande y me asomo y había pues unos alumnos estudiando en la tarde. Y me emocioné, bueno, la curiosidad me llevó, entré al salón y pregunté qué cosa era ahí. Me dijeron, es la Escuela de Bellas Artes de San Y Carlos. esa experiencia que usted observar por la ventana, ¿cree que pues definió su vocación? Decir, yo quiero estar aquí y quiero hacer lo que están haciendo ellos. Desde antes me gustaba dibujar. Desde antes tendré unos 14, 15 años. Desde muy chamaco me gustaba dibujar e inclusive tengo en casa algunos cuadernos con dibujos que copiaba de las revistas de dibujos animados, de las novelas que editaban en ese tiempo. Tengo varios. Entonces, mi abuelo que iba a México, de aquí de mi pueblo iba a México, estaba con mi padre y luego le enseñaba mis dibujos y me decía, pues, estudia pintura, porque una vez me acuerdo que me dijo que en Tlaxcala había un pintor ya conocido, que era el maestro Desiderio Hernández Ochoa. Yo creo que él ya tenía información y me dijo así, pues, que estudiara pintura, pero nada más. Entonces, yo pienso que yo ya tenía esa sensibilidad para pintar. Para observar también. Sí, para observar, no sé, para expresar algo, lo que fuera para Y expresar. entró entonces a San Carlos. La dirección. Y así le hice. Me informé de los requisitos para entrar, que eran 100 pesos, certificado de secundaria y un lápiz y un cuaderno. Eso fue en el mes de diciembre de 1965. Y al siguiente año, pues, llevé mi documentación, me inscribí y empecé en el 1966, hace 60 años. Entré a la escuela y empecé pues, a aprender a tratar de ser pintor y hasta la fecha lo estoy haciendo. ¿Qué influencias artísticas, culturales y personales podemos encontrar en su obra o en su trabajo artístico? En los primeros años tuve mucha influencia de los pintores mexicanos, de Orozco, de Rivera, de José María Velasco, de todos los grandes pintores, ¿no? Que eran muy conocidos. Y también, ese fue el primer año, segundo año de estar en San Carlos, porque hay otra parte que se va a inaugurar el día 30 en el Museo Regional. De los primeros cuadros que hice cuando nos dieron Historia del Arte de Picasso. O sea, la influencia uno ve y uno se influencia. Y tengo algunos grabados que no se presentaron aquí, parecidos a lo de Picasso con el tema de Guernica. Y ya después, más adelante, he tenido influencia pues, de todos los pintores, de Paul Klee, de Picasso, de Gauguin, de todo el mundo, de Toledo, de Tamayo. O sea, como me gusta la pintura, me gusta el color, y he tratado de imitar, no con sus figuras, sino con mi creación personal, que he inventado, que he desarrollado de acuerdo a mi capacidad de imaginación. Y usted lo va a ver cuando vean mi obra, pues a veces la relaciona con Paul Klee o con Toledo, con quien sea, pero no están copiados, son inventados. Toda la pintura que hay aquí es inventada, la creo, me lo imagino y voy poniendo
una gran cantidad de personajes, objetos. Si usted ve un cuadro, no tiene una relación entre un objeto y otro. Por ejemplo, en aquel pues, hay unos huevos, hay un gallo, la luna, el sol, tiene muchos elementos. ¿Cómo describiría usted su proceso creativo? Desde que lo imagina hasta que ya lo podemos ver con el color como el día de hoy a través de esta exposición. ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo lo desarrollo? Todo el tiempo, ya tienen, yo creo, años, mucho tiempo atrás, siempre estoy soñando, imaginándome cosas. En la noche cuando me despierto temprano o me acuesto, me estoy imaginando qué es lo que voy a hacer en una hora, mentalmente, que los imagino, cómo deben de quedar, cómo lo voy a pintar, qué color va a predominar en la obra. Así empiezo con toda la obra. O sea, a veces me imagino una máquina o cualquier objeto. Y he trabajado mucho con las vacas, los gallos, los huevos y con animales, insectos. Lo que veo me gusta, trato de meterlo, ponerlo en un cuadro con otros elementos que no tienen nada que ver con eso, pero con otros elementos. Y pienso que los seres humanos estamos rodeados de una gran diversidad de objetos. Un carro, un piojo, una pulga, un avión. Eso me imagino y por eso cada obra tiene una gran cantidad de elementos que no tienen que ver con la otra cosa, pero están a nuestro alrededor. Improvisa, a veces improvisa, hay algo que No, sí, todo cuando sí. está pintando lo sueña, lo proyecta, pero en ese momento pueden surgir nuevas formas, nuevas No, sí, ideas, claro. nuevos A colores. veces existe un croquis general, como un esqueleto, pero del proceso se me ocurre un objeto, otra cosa, y la pongo. Y siempre he tenido cuidado de que haya una composición, una continuación y una, ¿cómo decirle? Que se integren, que sea parte de lo cotidiano que vemos en todos los días. Entonces, juego con las líneas, porque una obra debe tener movimiento. Es como un concierto, yo creo que un concierto, los grandes músicos, la música tiene una continuidad, sube y baja, que es el ritmo y las notas, y que se integran unas a otras bastante bien. Cualquier músico, de los músicos antiguos, sobre todo de la música clásica, porque a mí me gusta la música clásica y desde muchacho, tendría unos 17 años o 15 años, descubrí por casualidad la música clásica. Entonces, cuando pinto una de mis obras, siempre tengo de fondo la música clásica, de quien sea. ¿Y qué papel juegan, maestro, los materiales y las técnicas para la hora de pues, encontrar estos contrastes y esto que proyecta, pues puede ser en el papel, puede ser en el lienzo? Es una muy buena pregunta y es bien interesante, sobre todo conocer las técnicas de los materiales, aplicarlas en una tela o en el papel, o en una lámina, o para hacer modelado, para hacer una escultura. Y yo creo que juega más que todo, lo más importante es la curiosidad del ser humano. Al ser curioso, uno va desarrollando a través del tiempo la imaginación. Porque yo cuando empecé, que estaba en el 67 en la escuela, la maestra decía, o el 66 traigan apuntes, yo no sabía qué hacer, teníamos una hoja en blanco, fue bien difícil cuando aún no hay orientación, ¿qué hacer? De veras fue bien difícil. Entonces empecé a hacer garabatos, pero mal dibujados, para hacer dibujos de ríos. ¿Sí conoces ríos? Sí. Un monos bien chuecos, deformes. Así empecé a hacer unos dibujos y una vez se lo llevé a una maestra y se rió de lo que yo llevaba, yo lo sabía. Cuando uno está mal orientado, uno no sabe qué hacer y no avanza uno. Entonces empecé a dibujar eso, hacía rayas, cualquier cosa. Yo me di cuenta que al practicar con el lápiz
una figura, lo que fuera, iba desarrollando, o sea, me iba adiestrando para dibujar con el lápiz cualquier figura, pero me di cuenta, lo más importante es que la imaginación también se fue desarrollando, la creación, uno fue poniendo sin miedo lo que uno quisiera, y ya a través del tiempo, para hacer este tipo de obra, me imagino cualquier objeto, cualquier forma plástica que se pueda integrar en una composición de una obra. Y eso es lo más importante. Si un maestro le dice al alumno que lo que deben de hacer, el modelo lo tenemos enfrente. Podemos dibujar cualquier cosa, una dama, un perro, un gato, o imaginarnos otra cosa que no existe. Cuando uno le dice al alumno o a la persona, piensa, imagínate otra cosa, imagínate cualquier cosa y ponla. Cuando se lo imagina y la pone en una superficie o modela un objeto, está practicando la imaginación. Y si lo hace muy seguido, a través del tiempo van a aparecer más objetos, más formas que los puede integrar a cualquier tela, darles forma, pero sí es utilizar la imaginación, que es lo más difícil, ¿eh? Y guiar bien al niño o al alumno de que tiene todo el material enfrente para que lo utilice, sin miedo. Porque el peor error que existe en las escuelas es que tienen que dibujar un objeto, por ejemplo una calabaza o cualquier cosa, o una figura de una persona X. Existe la costumbre o quieren que dibuje tal cual la figura, con todos los detalles. Yo creo que por ese lado es un error. Pueden dibujar o tratar de dibujar una cara y darle lo más que se pueda primeramente que se parezca a la persona. Y después, con trazos mucho más fuertes, más firmes, hacer una raya y decir, estos son los ojos, la boca, y órale, para que suelten los brazos, las manos, y también para que suelten su imaginación. Entonces es allá donde pues pueden aprender curioseando, practicando y sobre todo haciendo las cosas. Y también otra cosa bien importante, que vayan a las exposiciones, que vean lo que hay, lo que existe, porque eso es también bien importante. Si no hay una educación visual, si no existe, pues los niños están pues a ciegas. Por eso para mí fue bien importante de hacer esta exposición, que falta mucha más, bien importante para que las personas vengan, vean, y si yo estoy aquí para darles una explicación de lo que pueden hacer, lo que pueden practicar con todo gusto, porque es la misión de uno. Y eso lo aprendí en París, cuando iba yo al Museo del Louvre, o que hay museos, siempre iban grupos de alumnos a ver las exposiciones y trabajar en el suelo, pintar lo que ellos quisieran frente a los cuadros, de veras. Y eso fue mi intención de hacer esto. Que vengan, ahí tengo mucho papel. Y eso es lo que he pensado hacer aquí en este museo, adentro o afuera, pero para que los niños trabajen, darles la opción de crear también. De crear, de divertirse y quitarles el miedo. Ya he dado cursos, fue una vez lo di en San Antonio, en Texas, con alumnos un verano. Y créanme que hicieron maravillas, ¿eh? De veras hicieron maravillas. Cuando se terminó el curso, pusieron los cuadros en el museo, que es un museo que hay allá. Y bien divertido, los niños contentos. Yo también me divierto, porque Claro. yo también aprendo. Y uno no deja de ser niño, ¿no? Sí. Maestro, su obra tiene un estilo muy particular. ¿Cómo lo definiría? Mi obra pues es principalmente figurativa, porque hay figuras, o sea, es una obra mágica, entra dentro de lo mágico y de lo surrealista, porque muchos objetos o elementos que utilizo son surreales, no existe una máquina del 3 en el espacio, no existe, o sea, no podemos ver el sol o lo que sea, no existen, son inventados, son transformados a través de la imaginación, porque en el fondo, pues crear una reacción que es la imaginación del niño, niña, anciano, de quien sea que vea, que observe, y cuando vea la obra va a empezar a crear su mundo,
Usted a través de todas estas figuras, de todas estas imágenes, de los colores, de las texturas, busca en el espectador algún tipo de mensaje o reflexión. En mi caso, para aplicarlo. Y en el espectador, cuando ve los colores, lo he escuchado muchas veces, empiezan a verlo, los colores, qué bonito color y esto. Siempre eso les motiva. Porque si usted observa cada cuadro, siempre hay una gran cantidad, unas veladuras en el fondo o a los lados. No es, por ejemplo, un rojo, no es un rojo, tiene otras calidades de dibujo, de color. Y eso como que le hace vibrar a las personas y entra más la curiosidad y se pegan a la hora y empiezan a ver los dibujos, la forma y las veladuras de color que están integrados entre ellos. Si observamos, por ejemplo, en el suelo, aparentemente está gris o es negro, pero no, si observamos bien, hay pequeñas manchitas de grises, de blancos, de ocres, de medio rojitos, una gran cantidad de colores. Y eso es lo que he tratado de aplicar en cada obra que tenga una integración de colores. Por ejemplo, en este que está ahí, hay violetas, hay rojos, hay grises, hay azules, muy tenues, pero al mezclarse aparecen los colores. Entonces, Maestro, ¿y cómo influye el contexto social, las noticias que ve, la realidad, la cotidianidad de la ciudad, porque usted vive ahora en la gran urbe? ¿Cómo influye en su obra? Podemos ver pues esa preocupación también social que usted tiene en este momento por la violencia, por la inseguridad, por estos temas tan cotidianos y que son tan humanos también. que me ha conmovido siempre la pobreza. En ese tiempo pues, ya había noticias, a veces compraba el periódico de las noticias de las guerras, del hambre. En aquel tiempo en las noticias había el hambre de Biafra, los muertos, los golpes de Estado aquí en América Latina, que ya empezaban a sonar, y también en el 68 de las huelgas que hubo en Europa, en México, porque a mí me tocó estar en el 68, andar repartiendo papelitos en la calle, digo, volantes, y lo que veo cotidianamente, algún muerto, algún desaparecido, era muy poca la información que había. Ahora hay más porque hay más gente también. Entonces empecé a hacer una serie de dibujos en los años 69, 70, que aquí aparecen, que son muy violentos, de tinta china. Y, y eso se me ocurrió porque vi unos dibujos de Luis Michizawa, que fue mi maestro. Una vez presentó unos dibujos, parece, no estoy bien seguro, o ya se me olvidó, que eran las vacas flacas, dibujos a tinta china. Entonces vi esos dibujos y yo me dije, bueno, que no podría ser lo mismo o algo parecido, ¿no? Y empecé a dibujar en dibujos grandes con tinta china de un papel que me encontré tirado en un tiradero de basura. Era viña, así le llama viña, o le llamaban todavía. Siempre me iba a buscar cualquier cosa que encontrara. Me encuentro un rollo grande así pues, de este papel, me lo llevo a casa y ahí empecé a pintar esos dibujos, pensando, me imaginaba cómo son las guerras, cómo son los seres humanos cuando hay hambre, cómo es toda esa violencia que existía desde hace más de 50 años, fix. Entonces a través del tiempo he seguido dibujando, pintando temas sociales, expresionistas, con temas muy fuertes, que a veces yo creo que una persona no puede tener ese cuadro en su casa porque pues, son muy fuertes el impacto de la fuerza de las escenas, de las figuras, son terribles. Y lo seguía haciendo eso en este medio social, que es otro tema, y como yo viví la violencia en casa, porque mi madre y mi padre se separaron antes de que yo naciera, entonces mi madre pues se juntó con otra persona, fue muy violento, pero terriblemente violento, era sádico. Entonces al tener esas escenas de lo que viví en carne propia y después más grande de lo que vi, observé ya más grande, alrededor de mí, que fue en una sociedad en conflicto, no más en México, sino en todo el mundo,
en todo el mundo. Ya después me enteré de las guerras en África, los golpes de Estado aquí en América Latina, y me acordé o me imaginaba cómo fue la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que fue con el 17, ¿no? 18 más o menos, y la Segunda Guerra Mundial, que fue pues en el 40 y tantos, el 45 se acabó, no sé. Entonces ahí empecé a dejar, a expresar esa violencia, esa cosa que se ve todos los días entre animales y seres humanos. Y hay una serie, por eso está toda la otra serie de dibujos que son fuertes con esos temas. En este momento, maestro, ¿qué temas le interesan explorar? ¿Seguirá en la misma dinámica de lo figurativo con lo social? ¿Qué le interesa en este momento? Me interesa todo. Todo. Me interesa todo porque, por ejemplo, en estas pinturas, me interesa, pues, jugar con otra manera, con otro lenguaje expresivo en cuestión de la pintura. Es otra cosa. Aquí casi no hay violencia, hay una serie de cosas chuscas, como por ejemplo ahí está jugando es un mago pues con el gallo, hay otro tal. Son cosas divertidas pues que nos divierten, o sea, aquí mezclo un gallo, lo transformo, le doy formas, me las imagino. Es diferente, pero en los dibujos es otra cosa. Hay acuarelas que tengo allá en otra sala, ahí me divierto con las formas, con los objetos, con cualquier cosa, los integro. Es otra técnica también. Entonces trato de abarcar, según mi sensibilidad y mi manera de pensar, pues una variedad de técnicas de la pintura. Y en los dibujos, las pinturas que están ahí en el Museo Regional, esas pinturas fueron las primeras que empecé a pintar con óleo. Son más violentas por los personajes. Están en guerra, que algo quieren expresar, o yo quería expresar en ese momento y lo que había a mi alrededor. Tuve la influencia del exterior de otros pintores que me llamaban mucho la atención. Usted lo va a ver allá, y cuando lo vea, a ver qué razón me da o qué criterio puede tener de esa obra. Son muy fuertes, tienen esa fuerza en la pincelada y en los personajes. No están bien dibujados, para nada, pero son a base del pincelador, tas. Aquí está más refinado el dibujo, aquí no tiene esa desesperación por dejar una huella en la pincelada. Lo tiene, pero de otra manera, pero no con la idea de expresar algo. Aquí es más romántico, es más poético, se puede decir, en el color, en las formas, cómo se integran, cómo juegan. Es otra cosa diferente. Pero ya en lo otro, que es más violento, por ejemplo, los dibujos, ahí sí hago cualquier cosa, inclusive los personajes. Maestro, ¿cuál fue la intención de poder recopilar? Porque aquí solamente tenemos una parte. ¿Cuál es la intención de recopilar pues parte de su obra en este museo y venir a presentar a Tlaxcala, que es como su tierra de origen? Entonces pasa el tiempo, descubro el Museo del Louvre y siempre se me metió en la cabeza una idea de tratar de hacer algo en mi estado de Tlaxcala, colaborar. En lo que a mí me dio Francia, me dio una beca. Conocí su cultura, o muchos amigos también. Pues traté de hacer lo mismo, imaginándome un pequeño Louvre aquí en Tlaxcala. Y afortunadamente, pasando el tiempo, vengo a México y ya estaba Tulio Hernández, de gobernador. Entonces, pues visitaba mi estado, la capital, y cara de destino conocí a las personas que estaban aquí en la cultura, que era Sabino del Llano, que era Mercedes Mide Angulo, que tenía un equipo muy positivo para esto. Entonces nos conocí, me invitaron, fue cuando se creó la Pinacoteca, que fue el primer edificio. Sí. Pero seguía con esa idea de tener más museos. Pasa el tiempo, bueno, con Tulio Hernández, pues sí, me invitaron si quería hacer una exposición. Claro, sí, hice como dos o tres antes de que la Pinacoteca. Después aparece la Pinacoteca, me pide que les donara obras, con todo gusto les doy una colección de obras que tienen
que tienen escondida, ¿eh? No, de veras, porque no la muestran. Claro, está escondida. Está escondida. ¿Usted vio la exposición anterior a esta? Sí, Bueno, es una recopilación también, ¿no? pues sí, una De varios recopilación. artistas. Los colombianos, ¿cómo se llamaba? Colombianos. Cholombianos, ¿no? Colombianos. Cholombianos. Digo, está bien, pero yo creo que ese tipo de expresiones puede ser raramente o de vez en cuando, pero siempre y cuando le den la prioridad A los a la artistas obra, colección que tienen escondida, que la muestren, cosa que no lo locales. hacen. Sí, o sea, el acervo cultural. Y yo le pedí de favor a don Mariano González Zarur, a su equipo, que me dieran un inventario. Me lo dieron. En aquel tiempo había como 2.500 obras, ahorita debe haber 3.000 o más. Y las tienen escondidas, de veras. Entonces, que promuevan, que las den a conocer para que den a conocer su patrimonio cultural que tiene. Y en este caso de obras. Entonces, pues aquí estamos. Entonces pasa el tiempo, cambian de gobierno aquí de Tlaxcala, cierran la pinacoteca, desaparecen. Entonces era el gobierno de Beatriz Paredes, que estaba, y cuando yo estaba en París, vengo, ya no estaba Beatriz, estaba en Cuba, estaba de embajadora, había un gobierno, un gobernador itinerario, ¿cómo se dice, verdad? Por 2 años, qué sé yo. Ya no lo pudimos abordar porque en 2 años no se hace nada. Entonces viene don Antonio Álvarez Lima y lo abordamos como al mes o 2 meses y medio para que nos reabriera la pinacoteca. Entonces así nos trajo como 1 año, 2 años. Le enviábamos un mensaje, una entrevista, nada. Otro mensaje, nada. Pero cuando lo abordamos la primera vez, nos dijo, sí, muchachos, cuando quieran, vengan, yo los atiendo y todo el bla, bla de los políticos que nunca cumplen, como el actual que existe ahora y el anterior igual. Entonces dije, bueno, entonces ya estábamos muchos compañeros pues fastidiados. Yo también estaba muy fastidiado y enojado de veras porque yo creo que no nos deben hacer eso a una sociedad. Un servidor público debe atender a una sociedad, a un pueblo de cualquier profesión que sea. Y es necesario y hablar, platicar, comunicarse para entenderse, es lo más Y importante. escuchar las demandas, ¿no? Pero, Las necesidades, escuchar demandas y necesidades sociales. exactamente, de todo, porque los servidores públicos son personas elegidas por el pueblo y son servidores públicos y deben atender al público. No nada más llegar al poder para abusar del poder y llevarse la riqueza de un pueblo que es quien la forma. No, sí, entonces, pues así debe ser esto. Maestro, ya que tocó el tema de la política, ¿cuál sería su opinión respecto a la política cultural actual? Me he enterado, me he enterado de la política cultural. En México, verdaderamente, con estos gobiernos, yo se lo digo sinceramente de lo que yo he visto, desde este partido de Morena, siempre he dicho que realmente lo más importante que debe tener un país, una sociedad como la nuestra, es la educación. La educación en todos los sentidos, la educación en las escuelas, en las matemáticas, en pintura, en todas las artes. Pero bien un pueblo bien educado y los maestros también que tengan esa educación y ese carácter de enseñar, de aprender para los niños, cosa que no existe, desgraciadamente no existe, y los gobiernos no le dan la importancia a la educación, como lo fue en la iglesia hace mucho tiempo también, de no educar al pueblo para que no se rebelen, para que no piensen, para que no razonen y para que nos puedan manipular esas fuerzas oscuras, los manipulan para sacar provecho a ellos y ellos se dan el poder. Entonces, en cuestión aquí actualmente de educación, desgraciadamente no hay, no en todas las áreas. En la educación de las escuelas primarias no existe. Una educación como debe de ser, en este caso de la pintura, en áreas culturales no existe tampoco porque que no hay fondos. No hay fondos para eso. Entonces yo creo que es
Es una pena porque en la cultura, si se preserva, si se le cuida, si se le inyecta capital, es para que le den promoción, den a conocer nuestra cultura de todo tipo, en la comida, en las artes, en la pintura, en lo que sea. ¿Por qué viene el turismo a México? ¿A quién vienen a ver? Vienen a ver nuestra cultura, vienen a ver las pirámides, vienen a ver su música, su pintura, todo vienen a ver. La economía, pues sí, si aquí no hay eso, entonces esta sociedad degradada, entonces se va a ir para abajo, ¿eh? Al rato se va a ir para abajo. Y también el problema es que hay en este país, en nuestro país, hay una gran cantidad de gente, de seres humanos, mucha gente. Entonces, si no hay educación, va a ir creciendo más y más y más y más, y algún día va a explotar, ¿eh? O ya explotó. Ya explotó, que lo vemos todos los días a nuestro alrededor, en todas partes, que es la violencia de todo tipo. Los niños, los jóvenes que no tienen ese futuro, son absorbidos por la delincuencia, los jalan, se los llevan, los manipulan, niños y niñas y todo el mundo. Entonces, con una buena educación y también pues, evitar ese crecimiento. Y solamente ese crecimiento se puede evitar a través de que tengan un contacto con la medicina o lo que sea, para que y hacer consciente a los padres y niños de que no debe haber mucha gente más, porque al rato esto va a explotar peor. De por sí ya explotó. Yo me acuerdo de chico, no había esa gran cantidad de violencia, ¿eh? No había esa brutalidad, ese terrorismo actualizado, o sea, de veras no existía. Y ahora vemos descuartizados, vemos degollados, enterrados. Digo, y ese, esa huella que he visto a través de mi vida, ahí está, grabada en la obra de los dibujos. Ahí está. Hay por ejemplo, mire, bueno, es un cartel. Este dibujo, ¿eh? Al revés. No, al revés. Sí está bien, sí, así está bien. Es un dibujo que hice, creo del 72, no, 73. Este dibujo lo hice, aquí en México. Yo ya me imaginaba en ese tiempo una explosión demográfica. Lo que está aquí, lo que aparece, esta es la Tierra, y es como una bomba atómica de seres humanos todos así, muertos, desgarrándose. Esta es una bomba atómica, es un virus, y yo le llamo que es un virus que tiene la Tierra, que son de seres humanos, ¿eh? Entonces, ese es pero hay un dibujo que es que lo vean. Es un dibujo a tinta china que hice en México, en una exposición en Ciudad Juárez de 1972, porque el cartel que tengo es de 1972, una exposición que hice en un museo en Chihuahua, en Ciudad Juárez. En ese tiempo ya existía la violencia, por eso este personaje en esta posición, pues está en una posición de desgarradora, triste, como si estuviera bombardeado, apaleado, y por una serie de razones, este dibujo. Entonces, es ¿cómo decirle? En gran parte es la desigualdad social que existe en este país, y también por la ¿cómo se llama? Aplicación de las leyes justas, en todo sentido. No existe una gran cantidad de violencia, y todos estos temas que he presentado que me llegan porque los viví de chico, entonces los trato de que quede alguna huella de mi época. Maestro, a 60 años de su trabajo artístico, yo le pregunto hoy qué significa para usted ser artista. ¿Qué me contesta? Pues mire, primeramente le digo que no quiero ser artista. Todos los días estoy aprendiendo. Cuando aprenda a ser artista, ya voy a decir, ya soy artista, ya aprendí, ya voy a dejar todo.
No, mire, yo le agradezco realmente a la vida de haber vivido este mundo, pues no importa. Ha sido una carrera, una experiencia, y es una experiencia muy agradable, porque con esto lo que he hecho, lo que hago, aprendí a hacer, hay una palabra, es la palabra, que es la más importante que debe tener el ser humano. No nada más el ser humano, sino cualquier ser vivo, de ser libre. Al ser libre puedo decir y expresar lo que quiera, como quiera, cuando quiera, y con el tema que sea, a respetar, a tratar de reconocer con esa libertad que existe, que tenemos, para, pues no sé, para sentirse bien. Tal vez yo me siento muy bien, dígame, me siento bastante bien. Eh, Puedo decir cualquier cosa en su momento, con todo, la digo pues, y sostengo, debo tener mis argumentos para no ofender a nadie. Por ejemplo, qué sé yo, podemos hablar de religión o podemos hablar de cualquier otro tema, no sé, pero siempre hay que tener un argumento que se integre a una realidad como piensa, para no, como decimos tradicionalmente, para no regarla. Todos los días dibujas, todos los días pintas. Pues a veces sí, sí, le puedo decir que sí, ¿eh? O sea, si no, físicamente quede un dibujo, no, pero queda en la mente, me queda esa idea de lo que voy a hacer. Ya tengo la idea de lo que quiero hacer después, que me vaya a México, llegue. Siempre estoy pensando en la noche, todo el tiempo, todo el día, armando un cuadro. Quiero hacer otro de ese tamaño. Estoy pensando, ya tengo la idea en general de hacer. Ahora más, ya hace falta llevarla a cabo en la práctica, órale pues. ¿Sería un proyecto pendiente, un mural? Pues mire, es otro espacio, otro mundo diferente a un chiquito. O sea, diferente, pues. En él puedo expresar, tener otro tipo de elementos y espacio y tiempo para expresar lo que quiera expresar. Porque en un espacio muy más chico me limito, hay más limitaciones, entonces si quiero hacer otra cosa, la puedo hacer o tratar de hacerla con más, que tenga esa cosa, como lo tiene este cuadro, que son figuras casi del tamaño de los otros, con una serie de elementos que existen a su alrededor, como es el espacio, como los seres que nos, que están a nuestro lado. Aquí puede haber perros, puede haber alacranes, puede haber pájaros, cosas de todo tipo. Entonces, pero es por el espacio. Y eso me permite soñar, hacer pues, lo que uno se imagina. Crear y recrear el mundo. Exactamente. Sí, exactamente. Pues ahí está el espacio, el cosmos, las estrellas, ahí están los cometas. Entonces, todo lo que veo alrededor que me sugiere algo, pues trato de integrarlo en una tela. En cambio, en un dibujo chiquito, una acuarela, no puedo porque no me cabe todo lo que quiero expresar, pero me caben otro tipo de elementos, de formas, pero que resalten y tengan ese algo muy especial para que la vista de los seres humanos se reflejen en lo que van a ver ahí, para que digan que estoy loco, cualquier cosa, pero para eso sirven las cosas, ¿eh? ¿Qué recomendación les daría a aquellos jóvenes, niños que estén interesados en el arte, Sí, en la sí. pintura? Mire, aquí en estas instituciones tlaxcaltecas, lo voy a decir claro, porque es la pura verdad, no tienen la menor idea de lo que es el arte, no tienen nada de eso, y lo voy a decir con toda franqueza, con toda sinceridad. A veces hay personal en una institución que no sabe nada ni le interesa cobrar solamente cada mes, pero no le interesa investigar, hacer, proponer nada. Y eso lo estoy diciendo con toda sinceridad aquí en este museo, que fue creado por nosotros, opinando. Opinamos que debería haber más espacios, opinamos una escuela de arte que afortunadamente Mariano González Aruria lo creó, que está en Apizaquito. Nosotros lo propusimos, iba a ser en San Manuel, que era una antigua fábrica de hilados y tejidos, no se hizo. Por muchas razones, esa fue en la época de Fox, pero después pasa el tiempo y afortunadamente Mariano González Sarur hizo ese espacio. A mí me hizo un libro en su gobierno,
no sé si lo conozcan, el arte de trascender. Entonces, en estas generaciones de servidores públicos, lo digo sinceramente, no tienen ni la menor idea, no saben y no deberían estar aquí. Debe haber un personal capacitado, responsable, para que haga ese tipo de cosas, por ejemplo, en esta posición o en las otras. Cuando trajeron aquí la obra de México, no había ninguna persona, ya sea la secretaria de Cultura o la directora. No había nadie más, unos muchachos jóvenes que fueron por la obra y punto. Cuando yo seleccioné la obra, no fue la directora o una persona responsable para ver la obra, ver cómo le vamos a hacer, maestro, no fue nadie. Entonces, por ese lado, pues no. Entonces, también no hay programas de, para la educación. A mí me quitaron la idea porque yo quería traer como 400 obras. Ellos después me mandaron una carta, un recado que nada más 470 obras, nada más, los demás no. Ahí están marcadas en México. Son más de 400 obras. A veces pienso que me censuraron por no traer toda la obra. Porque aquí, si usted ve en la otra sala, hay salas vacías, hay muros blancos. Y ya tengo toda la obra en México, ya tenía todo proyectado para traerla y exponerla. En la galería de la Pinacoteca hay como 3 salas vacías. Claro, hay un cuadro por acá, un grabado, otro por acá, pero el demás está vacío. Por eso yo pienso que no son personas capacitadas para estos espacios. Lo digo sinceramente. Por eso ayer, cuando se inauguró mi exposición, en plan de antes de eso, yo pedí que me ayudaran para enmarcar la obra y no se hizo, no, pero para nada, ¿eh? Primero dijeron que sí, luego que no, pero al final me dijeron que no. Yo pedí una colaboración de 140,000 pesos porque yo tenía una gran cantidad de obra que me marcaron, que me hicieron. Estos cuadros no tenían bastidores. Esos dibujos que están allá colgados no había nada, no estaban sueltos, estaban enrollados. Yo nunca cobro nada, pero les pedí una ayuda para que, pues, que se sintieran también siendo personas que colaboraran, que lo estamos juntos. Yo nunca he pedido ni un quinto, es la primera vez que pido un apoyo y fue never. Entonces, por ese lado no tuve nada. Al tener estas negativas, sabiendo que nosotros hemos colaborado para que cuando abrieran la Pinacoteca en la época de Tulio, de Antonio Álvarez Lima, ¿sabe lo que hice? Quemé obra como protesta, la quemé allá en México, ¿cómo se llama? Plaza, ¿qué? Loreto Cruz, sí, montaba un Sambor, la quemé como porque no nos daba respuestas al gobernador, como no abrían la Pinacoteca, yo dije, nos van a escuchar y me van a escuchar. Cuando hubo el evento cultural en México, entonces me invitaron, entonces dije, voy a ir, llevé las pinturas, ya había preparado una botellita de gasolina y unos cerillos, como le hice ayer. Dije, me van a escuchar, cabrones, como chingados, ¿no? Cuando estaban inaugurando, me hago un lado, tiro en el suelo mi obra, le echo gasolina y le prendo fuego. Yo sabía que había periodistas. Y por medio del periodismo de las noticias, tomaron fotos y pues al otro día salió. Y me preguntaron por qué lo hacía y yo expliqué porque no nos hace caso al gobernador. Teníamos un museo, lo cerraron, lo que exigimos es que lo reabran, que es la Pinacoteca, y por ese motivo yo estoy hablando con otro lenguaje que fue con la quema de mi obra, ¿eh? Entonces, pues ya salió en las noticias y ahí tengo los periódicos, ahí tengo todo recortado, la evidencia, pero ahora el objetivo era que reabriera, no es nada más por darme publicidad, para nada, ¿eh? Y aquí es lo mismo, ayer hice lo mismo porque no hubo apoyo para pagarles a mis carpinteros que hicieron, colocaron estos cuadros, los montaron, el dibujo que está ahí bien largote, trajeron los palos así, muchos, a cachos de aquí hasta allá, la trajeron así, aquí la armaron, la soldaron, y ahí está la obra. Entonces yo les pedía para ellos que les paguen, no les van a pagar, tengo que pagar yo. De veras, entonces también el pretexto es que muchos muros que están al lado, se utilizaron
están en blanco. Ahí cabían 50 obras y con los grabados otros 50, 100 obras más que pudieron haber estado colgadas. Por ese motivo y esa desilusión por parte de la Secretaría de Cultura o a quien corresponda, por eso lo quemé, para tratar de llamar la atención y difundirlo. Entonces, yo creo que ha tenido buena repercusión esto, que también en parte era mi objetivo, porque cuando se trajeron 170 obras, 170 de 450, yo ya sabía lo que iba a pasar o cómo me iba yo a protestar. Yo creo que el gobierno no apoya la cultura y fue un mensaje a nivel local y a nivel nacional. Y espero que le llegue a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, como la llaman, para que sean conscientes de lo que hace falta, de lo que le deben inyectar realmente a la cultura, que son nuestras tradiciones y es parte de nuestra identidad bien importante. Y si no lo hacen, pues estamos así perdidos, estamos equivocados en la manera, o pienso de ellos en la manera de gobernar, porque hay cosas bien importantes, porque el turismo viene a ver su cultura, sus tradiciones, todo lo que hay en México, a eso vienen. Cuando uno va a Italia o a París o a Alemania, uno va a ver su cultura, a ver qué hace, qué tienen, y uno aprende a enriquecerse de lo que hacen los seres humanos por el bien de una sociedad en todos los campos, en la ciencia, en la investigación, en la literatura, en todo, ¿eh? Entonces, por eso ayer hice hablando un ya, acto de protesta, sí, una medida de protesta, pero yo no hablando con palabras, no con sino hablando acciones, con fuego, con acciones. con acciones. Pues esperemos, maestro, que tenga eco y queremos agradecerle pues, esta interesante charla el día de hoy aquí, que pueda venir con nosotros, ¿no? Directamente a esta exposición que va a estar hasta mayo, ¿no? Sí, hasta julio, Hasta julio. sí. Y mire, cuestión de los grabados que me preguntaba, mi interés era tanto que si se llenaba en este museo, allá en la Pinacoteca, pura obra gráfica, puro grabado. Y entonces dar una plática a los nuevos jóvenes, cómo es el grabado, de mis primeros grabados a otras técnicas que yo inventé, una técnica que llamo acrilografía. De veras, bien interesante. Ahí traigo las placas, tenía las placas ya preparadas. Tengo una placa de cómo se hace la mixografía que inventó Tamayo. Más bien le inventó un ingeniero con el que trabajaba él, que era Luis Remba, un personaje extraordinario, creador. Fue el que inventó la mixografía. Y Tamayo, entre Tamayo y los dos le dieron el nombre de mixografía. Entonces, traigo una placa original, grande, es una placa grandota, y placas vías que inventé de la crilografía. Entonces yo la quería mostrar a los jóvenes, a los niños, para que tuvieran una idea de lo que es el grabado. El grabado es una ciencia, pero hay que trabajarla, deben tener ejemplos, más que todo, ejemplos. Yo los traía, no los traje, nomás de 40 grabaditos, ahí están todos repartidos, uno por ahí, otro por acá, pues no. Y por eso pues mi molestar, estoy molesto, ¿para qué digo que no? Por lo que no ven, no aprecian, no saben. Y de ahí mi conclusión es que hay personal que no debe estar en estos lugares, recintos sagrados, para que realmente manejen ¿cómo se llama? La política cultural, exactamente. De veras, lo digo sinceramente, ¿eh? Desde la secretaria de Cultura hasta la directora de la galería, digo, del museo. De veras, lo digo sinceramente. Y si quieren que me contradigan o que me demanden en mi manera de pensar, no, sí, porque son capaces. Tenemos derecho a la libertad de expresión. No, sí, no, es que uno si no habla, si uno no habla, nadie lo escucha. pero como le dije anteriormente, afortunadamente he descubierto la libertad de hablar, de comunicarme, pero esa libertad debe tener un argumento válido para que sea efectiva. Y debe haber un argumento, el por qué, no nada más porque quiero hacerme publicidad y que me vean la cara bonita, no tampoco. Quiero tener un argumento, el por qué esto y esto y esto y esto otro. Hay ejemplos, están las salas vacías, nada más. Y no apoyaron a mis muchachos carpinteros para pagarles, no quisieron, de veras. Pues no se vale. Pues muchas gracias, maestro. Vamos a ver su obra.